Eso, ya empezamos a grabar también para que les quede en la grabación. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que a mí me pueden dar cualquier dato. La fórmula de la densidad es la siguiente. Entonces, es esta. Entonces tenemos densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Entonces, a mí me pueden dar cualquiera. Si me dan la masa y me dan el volumen, puedo hallar la densidad. Pero también puede ocurrir el caso, como lo hicimos en la clase pasada, que a mí me pueden dar la densidad, me pueden dar la masa y me pueden decir que hay el volumen, ¿cierto? Pero puede ocurrir que a mí me pueden dar la densidad y el volumen, como lo hicimos en la clase pasada, y me pueden poner a hallar la masa. ¿Listo? Eso quiere decir que solamente con un dato que a mí me den, con un dato que a mí me haga falta de estas tres variables, puedo hallar la otra. ¿Listo? Tengo que tener mínimo 2. Ahora, yo creo que ayer les dije que en el volumen, ¿cierto? En el volumen nosotros tenemos mililitro y que ese mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Y también les dije que en la industria lo escriben así, en las jeringas, en los medicamentos, en los alimentos lo escriben así y esto es un error, ¿ok? Pero bueno, eso es muy aceptado generalmente, pero eso es un error. Muy bien. Entonces ya tenemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la densidad. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, hallemos la densidad. Voy a copiarlo acá. Entonces, hallemos la, hallemos la, hallemos el volumen de una muestra, si su masa es 2,857 gramos y su densidad es 1,014 gramos sobre centímetros cúbicos. Esa puede ser. ¿Cómo lo haríamos entonces, chicos? ¿Cómo lo podríamos hacer? Profe, podríamos dividir masa sobre densidad y eso nos daría el volumen. Muy bien, entonces cogemos la ecuación, como dice la compañerita, y miramos que nos toca despejar este, ¿cierto? Entonces, decimos, este está dividiendo, ¿cierto? Está dividiendo. Entonces, si él está dividiendo, para pasarlo aquí a este lado, ¿pasa qué? ¿A dividir o multiplicar? Multiplicar. Muy bien, entonces el volumen por la densidad es igual a la masa, ¿cierto? Pero resulta que a mí solamente me están preguntando el volumen. Entonces yo cojo esta ecuación y digo, pues ahora la densidad está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, volumen es igual a masa sobre la densidad. Y entonces, ya teniéndolo así, aplicamos los datos. Entonces decimos 2,857 gramos, ¿cierto? Sobre la densidad 1,014 gramos sobre centímetros cúbicos. Eso quiere decir que yo puedo cancelar gramos con gramos y me queda, y entonces me queda el dato, sería, ¿cuánto les da a ustedes, chicos? 2,857 dividido 1,014, eso nos da 2,818. ¿Cierto que sí? ¿O no? Sí, señora. Bueno, entonces 2,818 y entonces por la ley de la oreja o lo que se llama extremos y medios,
que yo creo que ustedes lo recuerdan, entonces la unidad de centímetros pasa al numerador y queda así. Y esto es igual a 2,818 mililitros. ¿Entendido, chicos, o no? Sí, señora. Perfecto. Entonces quiere decir que solamente con tener una de las hacer que me haga falta una de las variables, puedo hallar la otra. Sin embargo, yo les voy a ser sincera. La densidad no es algo que sea muy importante encontrarla, a no ser de que no se tenga. La densidad generalmente es un dato que nos dan, pero en algunas oportunidades a las personas, en la clínica, a los analistas les toca hallarla. Entonces es importante saber hallarla y la forma en cómo se halla. Pero generalmente esto a nosotros, la literatura o la ciencia, y hay un mismo instrumento que nos da la densidad. Entonces nosotros podemos hallar la densidad. Entonces les voy a explicar eso. La densidad se puede hallar de la siguiente forma. La densidad. Para que ustedes sepan, entonces a nivel experimental, es decir, en clínica, nosotros podemos tener una balanza, ¿cierto? Una balanza, que es lo normal, que es una balanza analítica, porque son muestras muy pequeñas, y podemos tener un instrumento para medir volumen. Podemos tener entonces la balanza, me da la masa, ¿cierto? Me da la masa. Los instrumentos volumétricos, por ejemplo, una probeta, que la probeta es así, chicos. Trato de dibujarlo de la mejor manera, ¿cierto? ¿Cierto? Es así y viene graduadita, ¿cierto? O por ejemplo, si tuviera una jeringa, ¿cierto? O si tuviera un beakercito, ¿cierto? Donde yo pudiera medir el volumen, pero solo y solo si mido el volumen. O si tuviera un balón aforado, ¿cierto? Un balón aforado es así, discúlpenme, no, ese no es como así, ¿cierto? Ustedes lo van a encontrar. Si tuviera un balón aforado, también. Sin embargo, para medir la densidad, nosotros siempre vamos a tener un instrumento con el cual se mide la densidad, ¿cierto? Y se los voy a mostrar. Entonces, ya se los voy a mostrar, discúlpenme. Entonces hay instrumentos como este que se llama el densímetro, ¿cierto? Y también hay un instrumento que es un recipiente. Se lo voy a mostrar. Listo, entonces muy bien, aquí está. Tenemos estos tres, se los voy a mostrar tal y como están. Y ahí les voy a ir diciendo como un pignómetro, cómo es que ellos trabajan. Entonces se los voy a mostrar a ustedes así, muy fácil. Entonces, estamos aquí. Entonces tenemos este que es un pignómetro. ¿Cómo se utiliza, chicos? Simplemente ponemos el líquido en un recipiente, se pone este que es el densímetro, ¿cierto? Es un hidrómetro, el densímetro, y él simplemente flota. Entonces él nos da la densidad. De acuerdo a cómo flote, ¿cierto? El instrumento nos da la densidad en la orilla del líquido. Entonces uno llega, lo pone a flotar y cuando uno mide la densidad directamente. Sin embargo, estos son densidades relativas, ¿cierto? Son densidades relativas a la sustancia. Ahora, nosotros ¿cómo lo podemos hacer? Con este instrumento de laboratorio que se llama pignómetro. Entonces este instrumento de laboratorio es como un baloncito aforado, él tiene un volumen definido. Entonces el pignómetro es de vidrio. Nosotros ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es pesarlo vacío, ¿cierto? Lo pesamos vacío, luego le ponemos el líquido, ¿cierto? Le ponemos el líquido, luego lo secamos por fuera, lo enrasamos porque esta medida se hace a enrase, es decir, a lo que ocupe el volumen del recipiente, con esta tapa incluida. Luego se seca y luego vuelve y se mide. Y entonces, esto tiene un volumen definido, por ejemplo, 20 mililitros o 5 mililitros, y ¿qué es lo que hace uno? Mide la masa inicial del vacío, luego mide la masa. Gracias, me está diciendo que tome asistencia. Entonces, eso quiere decir que luego me dice que luego entonces yo mido la masa con el ocupado, es decir, con el volumen. Entonces, ¿cómo se calcula? Si yo cojo la masa de él con el volumen
inherente adentro y le quito la masa vacío, tengo el volumen, tengo la masa, disculpen, de lo que tengo dentro del recipiente, dentro del pignómetro. Y si divido sobre el volumen, tengo la densidad. Creo que me han entendido, ¿cierto? ¿Me han entendido cómo es? ¿O no? ¿Lo explico, chicos? No. Entonces, miren, chicos, esto es un pignómetro. Esto es un pignómetro. Entonces, todos los pignómetros tienen un volumen definido. Hay pignómetros desde muy pequeñitos, desde 20 mililitros, 5 mililitros, 100 mililitros, hasta muy grandes, ¿ok? Entonces, simplemente, ¿cómo se utiliza? Igual, se pesa vacío, se llena, se pesa lleno, y el peso lleno menos el peso vacío me dan el peso del contenido sobre el volumen. Y eso es la densidad. ¿Entendido, chicos? ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Muy bien, entonces se llama pignómetro. ¿Listo? Pignómetro. Entonces la mejor forma de hallar la densidad es con el pignómetro. Sin embargo, también se puede utilizar el densímetro o el hidrómetro y son formas de hallar la densidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabemos hallar la densidad y esa fórmula tiene que estar, solamente la fórmula de la densidad tiene que estar en la ficha biográfica. Muy bien, entonces resulta que a partir de la densidad y el peso molecular, que ya lo sabemos hallar, entonces a mí me piden que yo halle esto, por ejemplo, concentraciones o soluciones. En ese caso, entonces vamos a empezar a aplicar ciertos ejercicios sobre cómo hallar soluciones o concentraciones. ¿Listo? Entonces digamos que ayer en la clase vimos las ecuaciones de porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. Vimos la ecuación de partes por millón, vimos la ecuación de normalidad y la ecuación de molaridad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Sí, Sí, profe. señora. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes sepan, chicos, es que cuando uno tiene una concentración o cuando tiene unos datos para hallar una concentración, puede hallar una de ellas, de todas las que acabé de mencionar. Y con un solo dato, en unidades de concentración, puedo interconvertirla. La de molaridad la puedo convertir a masa-masa, la de masa-masa la puedo convertir a masa-volumen, la de masa-volumen la puedo convertir a normalidad y la de normalidad a partes por millón y partes por millón a volumen-volumen. Solo y solo si tengo todos los datos que necesito para ese proceso. Entonces yo quiero que antes de que comencemos hagamos un puentecito que yo le llamo un puente de interconversión o un puente de conversión. Este también va en la ficha gráfica. Entonces ese puentecito, ojo, es el siguiente. Nosotros vamos a tener varias variables que corresponden a esas ecuaciones y son las siguientes. Entonces la primera la vamos a llamar los equivalentes. ¿Listo? Los equivalentes de X. ¿X quién es? Un soluto X. Y yo puedo, ojo, lo que les voy a decir, puedo convertir de equivalentes a moles, a unidades de molaridad, a unidades de mol, ¿cierto? Puedo convertir de equivalente de soluto o equivalente de X a mol de soluto. Lo voy a escribir, discúlpenme, con otro color, negrito. Mol de X por medio de, ojo, el puente. ¿Quién me ayuda a cruzar el puente? El peso molecular de X. ¿Listo? Entendido, si yo tengo una unidad en moles, ¿cómo hago para pasar las moles de X a equivalentes de X por medio del peso molecular? Ahora, si yo tengo moles y equivalentes, puedo pasar a gramos, es decir, a la masa de X. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo interconvertir? Entonces, puedo pasar de masa. Ay, tengo un error, discúlpenme, no es así, no es así. Discúlpenme, todo el mundo se quedó calladito, inclusive los que ya saben que no es así. Puedo pasar de equivalentes de equivalentes de X a moles de X por medio del número, ojo, número de la carga positivo o negativo de X. Y ya les voy a explicar qué es el número de la carga. Luego puedo pasar de moles a masa por medio del peso molecular de X. ¿Ok? Esto es de X. Puedo pasar de masa a volumen, ¿cierto? A volumen. Puedo pasar al volumen de X
Puedo pasar por medio de la densidad. Entonces, ¿quién me ayuda a interconvertir unidades de masa en volumen? La densidad de X. Tiene que ser de X. Entonces, yo quiero que ustedes sepan cuáles son las unidades que tienen cada una de ellas generalmente, en las que puedo interconvertir. Entonces, esta va a ser equivalentes, la unidad, ¿cierto? Equivalentes. Las unidades de los mol, pues son la palabra mol o el N, ¿cierto? En masa va a ser gramos, ¿cierto? Gramos de X. Y en volumen va a ser mililitros de X. ¿Listo? Estas son las unidades en las que voy a interconvertir. Entonces, si yo tengo las moles en la unidad de mol, puedo pasar a equivalentes. Si yo tengo las moles, puedo pasar a gramos. Si tengo las gramos, puedo pasar a mililitros. Ojo, yo puedo pasar desde el volumen a equivalentes sin saltarme ningún puente, ninguna parte del puente. Si tengo volumen, primero tengo que pasar a masa, luego de masa a moles y luego de moles a equivalentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el puentecito? Lo vamos a hacer por unidades, porque acuérdense que yo les dije que vamos a manejar son unidades. Entonces aquí, en vez de colocar gramos en masa, vamos a colocar los gramos, ¿cierto? La unidad que vamos a interconvertir en la masa, gramos de X. Y aquí, en vez de colocar volumen de X, ya sabemos que es un volumen, vamos a colocar las unidades a las que voy a interconvertir. ¿Listo? Mililitros. ¿Entendido? Muy bien. Todos, por favor, ¿tienen ese puentecito ya? Listo, muy bien. Entonces, para seguir, voy a explicar lo que son las equivalentes. ¿Ok? Las equivalentes. Y las equivalentes es una característica, un parámetro de las sustancias, de los elementos. Y es así de sencillo, chicos. Las equivalentes, yo puedo ver las equivalentes en un ácido, en una base o en una sustancia. ¿Listo? Entonces les voy a explicar primero cómo hallo las equivalentes. Yo quiero que cojamos la tabla periódica, chicos, cojamos la tabla periódica. Y les voy a explicar primero las equivalentes desde los elementos, ¿listo? Porque es desde allá donde tenemos que coger los equivalentes de los elementos, ¿ok? Porque son ellos los que me van a aportar esas equivalentes. Entonces yo quiero que miremos la tabla, ¿cierto? Y me díganme cualquier elemento, cualquiera, el que ustedes quieran. Oxígeno. El oxígeno, muy bien. Entonces yo me voy a parar en el oxígeno, chicos, y voy a darle clic. Y me voy a ir al estado de oxidación. Entonces me dice, ojo, me dice que está el oxígeno y que sus electrones por nivel son 2 y 1, ¿cierto? Son 2 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y me dice que el estado de oxidación es -2. La pregunta es, profe, pero ahí en la tabla me dice -1 también. ¿Lo recuerdan lo que yo les había dicho? ¿Recuerdan lo que yo les había dicho? Él siempre tiene una forma en que actúa naturalmente, ¿cierto? Y normalmente él es un no metal, ¿cierto? Es un no metal. Entonces, su carga natural, su carga es negativa. ¿Sí lo recuerdan? Yo recuerdo que les dije, los no metales, carga negativa, los semimetales, positivo y negativo, y los metales, positivo. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, señora. Entonces estamos en el oxígeno, que es un no metal. Entonces vengo acá y veo su carga natural, entonces vengo y busco los estados de oxidación o lo que nosotros llamamos electrones de valencia. Es lo mismo, exactamente, electrones de valencia. En algunas tablas se llama electrones de valencia, en algunos estados de oxidación, y busco el más común, es decir, el natural. Y siempre me va a decir -2. Entonces, ojo con lo que les voy a decir acá. Entonces, voy a colocarlo acá. ¿Cuál es la carga? Ojo, la carga que me aporta el oxígeno. Entonces la carga, ojo, carga que aporta el oxígeno, aporta porque está solita el oxígeno, entonces la carga natural de él es -2. ¿Qué tiene la carga? La carga tiene un signo y tiene un valor, una magnitud que es el equivalente, ¿listo? Pero resulta que en las sustancias químicas
Las que me van a aportar el equivalente son, ojo con lo que les voy a decir, generalmente las que tienen carga positiva, es decir, las que ceden los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les voy a poner ejemplos. Si yo tengo el NaCl, que es una sal, dentro de estos dos, ¿cuál es el que tiene carga positiva? ¿Y por qué? El sodio. Muy bien. Primero, ¿por qué? Porque es un metal, ¿cierto? Segundo, entonces, ¿cuál es su estado de oxidación? ¿Cuáles son sus electrones de valencia? Los que él está aportando para formar la sustancia. Entonces yo me paro, ¿cierto? En el sodio, voy al sodio y busco los estados de oxidación y entonces generalmente, ¿cuántos me dice que tiene? 1. Muy bien, entonces yo salgo de aquí, voy a quitar la tabla periódica y me va a decir que el sodio aporta 1. Eso quiere decir que aporta 1 más. Pero a mí, ¿qué me va a interesar? No me va a interesar la carga, me va a interesar el valor, el equivalente. Y entonces el cloro tiene 1 menos. Entonces, ¿cuál va a ser la carga para que la sustancia vuelva neutra? Pues 1. Entonces, sea que sea negativo o sea que sea positivo, siempre me va a dar el equivalente, pero siempre voy a utilizar el positivo. Y les voy a decir por qué siempre se utiliza el positivo. Porque generalmente los elementos que tienen carga positiva actúan o están una sola vez y generalmente se unen a aniones. Entonces vamos a tener la tablita de aniones y cationes que ustedes tienen ahí en archivos y la vamos a utilizar. En esa tablita tenemos, ojo, los aniones y cationes más comunes en la naturaleza. Entonces vamos a utilizar siempre el número, es decir, la equivalencia de la carga de los elementos que aportan la carga positiva. Pero los equivalentes son el número, no el signo. Entonces la carga es positiva o negativa y el equivalente, es decir, el valor de la carga, la magnitud, es el numerito. ¿Está claro lo que les acabo de decir? Entonces tenemos una sal, pero yo también puedo tener un ácido. Entonces voy a tener HCl, que eso lo vamos a ver después, H2SO4, ¿cierto? H3PO4 son ácidos. Entonces, un ácido siempre va a ser la carga positiva en cualquier sustancia la que me cede los equivalentes o la que me cede las cargas positivas. De estos dos, que es el ácido clorhídrico, ¿cuál es el que tiene carga positiva? De estos dos. El hidrógeno. ¿Y cuál es la carga del hidrógeno según la tabla, chicos? No es 1. Muy bien, 1 más. Entonces, ojo, ¿cuál es el equivalente de este señor? Entonces es un equivalente de HCl por cada mol de HCl. Es referente a una mol, ¿cierto? Y lo mismo que el peso molecular y lo mismo que el número de Avogadro. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se refieren a una mol. Entonces, por ejemplo, en el siguiente ácido, que es el ácido sulfúrico, ¿cuántos H's tenemos? 2. Muy bien, y se dice diprótico. ¿Por qué? Porque tiene 2 H's. Entonces, pero la carga del H es 1 más, ¿cierto? Entonces, como tengo 2, entonces 1 por 2 me da 2, y entonces los equivalentes de este señor son 2 equivalentes de ácido sulfúrico o de soluto, ¿cierto? Por cada mol de soluto, ¿ok? O de ácido sulfúrico. ¿Entendido? Entonces, el del siguiente, ¿cuánto es, chicos? De este ácido, ¿cuánto es? 3. Muy bien. 3 ¿Por qué? equivalentes por... Muy bien, porque 1 más por 3 átomos me da 3 equivalentes. Entonces, este me da 3 equivalentes, muy bien, como lo estaba diciendo la compañerita, 3 equivalentes de ácido fosfórico por cada por una mol de ácido fosfórico. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora nos vamos a ir, estos son los ácidos, pero no los hemos visto, no hay problema, lo que me importa es el numerito de la carga. Vamos a las bases. También tenemos bases, por ejemplo, el NaOH, ¿cierto? Tenemos el hidróxido de bario, ¿cierto? El hidróxido de bario es este señor que está acá. Tenemos el hidróxido de magnesio, ¿cierto? Muy bien. Podemos tener el amoníaco,
el amoníaco, que ya les voy a hablar más adelante de ellos, de esta base. Muchos docentes o mucha gente cree que es un ácido y es una base, ¿ok? Entonces, en las bases lo que me aportan son hidroxilos, es decir, OH menos. Entonces se dice por convención en química que en las bases la carga, el equivalente es el numerito de los hidroxilos que cede, porque esa es la función de una base. Pero no se preocupen, sigamos la misma teoría, utilicemos la del elemento que me da la carga positiva. Entonces, si yo tengo el ion, que este es el ion hidroxilo, búsquenlo en la tablita de aniones y cationes, este es el ion de las bases, ¿cuántos iones hidroxilo me puede ceder esta base? ¿Cuántos? Hola. Uno, profe. Muy bien, me cede uno. Eso quiere decir que esta carga es 1 negativa y esta carga es 1 positiva. Pues seguimos la misma regla. Cogemos la carga, es decir, la magnitud, el valor de la carga del positivo, y ese es el equivalente. Entonces, ¿cuáles son los equivalentes del hidróxido de sodio? Entonces me dice que la carga positiva tiene un numerito 1, entonces es un equivalente de hidróxido de sodio por cada mol de hidróxido de sodio. ¿Listo? Lo mismo el siguiente, vamos a hacer uno de ellos dos solamente. Entonces tenemos el magnesio. ¿Listo? El magnesio. ¿Cuántos hidroxilo me aporta el hidróxido de magnesio? ¿Cuántos? ¿Hola? Profe, dos negativos. Dos. Muy bien, 2. Entonces, si tenemos este 1 negativo, que es la carga de hidroxilo, y tiene 2, entonces me aporta 2 hidroxilos. Yo podría decir de entrada que los equivalentes son 2 negativos, ¿cierto? Pero resulta que, ojo con lo que les voy a decir, resulta que no es 2 negativo, ¿cierto? Sino que el magnesio, para unirse a ese ion, aporta 2 positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los equivalentes? Igual, la función de la base es ceder iones hidroxilo, y lo puedo hacer con los hidroxilo, que me da 2, pero sé que la carga positiva también tiene unos equivalentes de 2, es decir, 2 electrones de valencia. Entonces este sería 2 equivalentes de X, es decir, del hidróxido magnesio por cada mol de X. Compañeritos, ¿hasta aquí me han entendido qué son los equivalentes o no? Hola. ¿Quieren que Profe, los o sea, explique? en bases tenemos en cuenta el número negativo, o sea, en aniones. Eso, pero solamente y solo si, porque las bases, su función es ceder los iones hidroxilo, pero igual puedo basarme en el valor de la carga positiva. ¿Entendido? Listo. Muy bien. Compañeritos, ¿alguna duda adicional? ¿O todo queda entendido? Vamos a manejar entonces, yo les voy a cambiar los ácidos. Uy, discúlpenme, quería borrar y lo que hice fue lo contrario. Entonces yo quiero cambiarles los ácidos y las bases que estaban en la diapositiva anterior, que es esta misma que dupliqué, y se los voy a cambiar por cualquier sustancia diferente de ella, por una sal. Por ejemplo, como esta, como el hidróxido de sodio, pero les voy a poner otras distintas para que ustedes me digan cuáles son los equivalentes, ¿ok? Entonces, y es así la forma en que lo vamos a hacer para todo, para bioquímica, para química, para todo. Entonces, existen diferentes sales, por ejemplo, como esta que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Podemos también el cloruro de potasio, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la carga del elemento positivo que me aporta la carga positiva? Entonces, este me aporta 1 negativo y este me aporta 1 positivo. Vayan a sus tablas. Entonces, cojo el numerito de la carga positiva y me dice que entonces el KCl tiene un equivalente, disculpen, un equivalente de KCl por cada mol de KCl. Pero voy a poner unos ejemplos un poquito más elaborados. Entonces vamos a tener otras sustancias, ¿cierto? Vamos a tener otras sustancias, por ejemplo, como el hidróxido, por ejemplo, de hierro. Entonces tenemos el hierro, pero tenemos el sulfato de hierro, que puede estar de esta forma. Podemos tener el fosfato de hierro, quiere decir H3PO4, entonces quiere decir que yo tengo que si es así, no, discúlpenme, me estoy equivocando en los subíndices, es este,
y este, ¿cierto? Entonces el 1 se llama, ya les voy a colocar los nombres, no se preocupen. Profe, ¿me tengo que saber los nombres? No, por ahora no, chicos. Ustedes se los van a ir aprendiendo con el tiempo, así como yo me los aprendí con el tiempo. Eso es experiencia. Yo, si necesitan el nombre, yo se los doy, ¿cierto? Ustedes lo que necesitan es saberse de dónde sacan los valores. También podemos tener este señor, que es, por ejemplo, este. Entonces, la carga del ion sulfato normal en la naturaleza, ustedes tienen la tablita, ahí les da las cargas de los iones, ¿cierto? Entonces, el del ion es -2, entonces, para unirse, él también puede unirse a este señor 2 y a este señor 3, ¿listo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, este señor se llama sulfato, porque el ion se llama sulfato, este ion, búsquenlo en la tablita de iones, se llama ion sulfato de hierro, ¿listo? De hierro. Y el ion sulfato es este. Y si lo buscan en la tablita les va a decir que la carga de él es negativa, ¿listo? Muy bien. Este es el ion sulfato, pero también tenemos el ion fosfato, que es este que está acá, y su carga es 3 negativa. Son cargas naturales o cargas de los iones o cationes comunes en la naturaleza y lo tienen en las tablitas. Y este se llama el ion sulfato y este se llama el ion fosfato. Entonces, si este es el ion fosfato, ¿esta sustancia cómo se llama, chicos? Este es el ion fosfato. Esta sustancia, entonces, ¿cómo se llama? Se llama fosfato, porque el ion es fosfato, ¿cierto? De hierro. Sencillo, listo. Ahora, esta sustancia, ¿cómo se llama? Esta sustancia se llama sulfato, ¿cierto? Se llama trisulfato de hierro, o se llama sulfato de 2 hierros, ¿cierto? O hierro 2, así se consigue en internet, sulfato de hierro 2, ¿cierto? Y así sucesivamente, y son los nombres comunes. Entonces ya no sabemos el nombre, pero a nosotros, ¿qué nos interesa de esas sustancias? La carga que ellas aportan, es decir, el numerito, la equivalencia. Entonces vamos a hacer la de la primera. Muy bien, vamos a hacer la de la primera. Yo quiero que ustedes me digan el ion sulfato. Si van a la tablita les va a decir que la carga del ion sulfato es 2 negativo y el ion sulfato es todo este señor. Pero ojo, le voy a quitar los paréntesis en negro porque se puede confundir con como si estuviera la fórmula molecular. Entonces se lo voy a colocar en otro color. Entonces, la carga de este es 2 negativa. Entonces, ¿cuánta carga, cuánto coloca el hierro para unirse al ion sulfato? Entonces primero voy, chicos, siempre, primero voy a la tabla periódica y miro el hierro. Y entonces el hierro me dice que tiene el estado de oxidación 2, 3, ¿cierto? Miren, 2, 3. Y normalmente es positivo, ¿cierto? Naturalmente es positivo. ¿Entendido, chicos, de dónde saqué el dato? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él puede aportar o 2 o puede aportar 3. No es que aporte 2 y 3, no, aporta o 2 o aporta 3 dependiendo la sustancia que esté formando con los otros elementos. ¿Entendido lo que acaba de decir? Entonces, ¿cuánto aportó el hierro para neutralizar y unirse al sulfato? Aportó 2 positivo. Entonces, ¿cuáles son los equivalentes de la sustancia? Generalmente, ojo que se los voy a marcar aquí, generalmente es el valor, la magnitud de la carga positiva. Entonces los equivalentes de este serían 2 equivalentes de sulfato de hierro por cada mol de sulfato de hierro. ¿Entendido, chicos, cómo se hace? Vamos a hacer el siguiente. Entonces, para el siguiente, y lo voy a colocar en rojito también, Profe, la carga, dime. tengo una pregunta. Claro, dime. Entonces, siempre que, digamos, tengo el SO4, el Sí. sulfato de hierro, sí, me aportaba menos 2, 2 negativo, lo que sea. Entonces, para, digamos, yo compensar ese modelo, ese elemento, entonces siempre va a Entonces, a ser la esto le vas carga a opuesta llamar. para que quede neutra. Exacto, resulta que la teoría, tú no has escuchado a los papás cuando dice es que cargas opuestas se atraen. Cuando tú eres muy noblecita, te consigues una persona que es un poquito
poco noble, es decir, Sí. cuando tú eres muy noblecita te consigues una persona que es un poquito iracunda, también te consigues una persona que pelea mucho, entonces tú eres como el que lo calma, tú eres como, ¿sí me entiendes? Eso, entonces cargas opuestas se atraen. Sigue estando la misma teoría. Entonces, en las sustancias se unen los elementos que neutralizan la carga, es decir, el positivo con el negativo, pero inclusive con el numerito, es decir, la magnitud del parámetro del equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo soy un ion, el ion también lo hace, por eso se llaman iones, porque quedan cargados. Vamos a hacerlo con el sulfato, y eso lo aprendiste tú en ¿qué? En el bachillerato. Vamos a hacer con el sulfato. El sulfato, para hacerse el ion como un sulfato, tiene dos elementos. Entonces, yo quiero que ustedes vayan a la tabla, vamos a la tabla, y miren cuál es la carga del oxígeno y del azufre. Los dos son no metales. Entonces vamos a mirar el azufre primero. ¿El azufre qué cargas me ofrece? Entonces me voy a los estados de oxidación y me dice, ojo, miren que la tabla me dice negativos y positivos, pero yo sé que los naturales de él, por ser un no metal, es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? Menos 2. Menos 2. Muy bien, menos 2. Entonces, ya sé que la carga que aporta, espérenme, el azufre es menos 2. Entonces voy a colocarlo en otro colorcito. Entonces, menos 2. ¿Y cuál es la carga que me aporta, o los electrones que me aporta el, el, el oxígeno? Entonces voy a la tabla periódica, ¿listo? Y busco el oxígeno, estado de oxidación, y normalmente él también me aporta menos 2, ¿ok? Menos 2. Listo, muy bien. Pero resulta, ya, entonces tiene menos 2. Entonces tengo acá menos 2. Resulta que en el ion sulfato tenemos cuántos oxígenos. Entonces lo voy a colocar con el numerito negro porque hace parte de la molécula. Entonces aporta 4. Entonces yo vengo y con otro colorcito se lo voy a hacer, según lo que vimos, para unirse, yo multiplico la carga por el número de átomos. Entonces en este caso esto me da, ojo, me da menos, ay, muy bien. Esto me da, ojo, esto me da 8, ¿cierto? 8, menos 8. Y este me da menos 2, ¿cierto? Para ellos unirse, generalmente entonces, ojo con lo que les voy a decir, uno de ellos dos aporta su carga positiva, ¿ok? Su carga positiva. Generalmente el oxígeno lo hace de forma negativa y el azufre en este caso cambia su carga y lo hace en 2 positivo. Entonces, en este caso, él me va a aportar, ojo, siempre me va a aportar ese menos 2, pero este señor, y creo que aquí tengo un error, espérenme que aquí tengo un error. 4 da menos 8. Ah, él está aportando es la carga 6. 6 electrones. Entonces, eso quiere decir que aquí me equivoqué. Voy a ir a la tabla, ¿cierto? Creo que él aporta 6. Vamos a ir a la tabla primero y vamos a mirarlo. Entonces, él me está aportando es 6. ¿Listo? 6 positivo. Profe, una Entonces, vamos pregunta. a... Dime. Eso que estamos haciendo también se puede llamar balanceo. Exacto, eso se llama balanceo. Así lo aprendiste tú en el bachillerato. Sí. Ese es el verdadero nombre de lo que estamos haciendo. Aquí está el 6, ¿listo? Mírenlo acá. Entonces, para él unirse me aporta 6. Mira, acá lo está diciendo, ¿cierto? Son comunes los estados de oxidación más 6. Entonces, ojo, yo en este caso él me está aportando más 6. Pero para no complicarme la vida, chicos, lo que yo les pido es que se basen en la tablita de los iones y los aniones. Entonces yo quiero buscarles la tablita de los aniones y los cationes para evitar hacer ese balanceo, ¿cierto? Que muchos lo recuerdan, muchos no lo recuerdan. Entonces yo quiero mostrarles a ustedes la tablita de los aniones y los cationes que yo les coloqué ahí en internet. En internet no, discúlpenme, en el archivo, en la carpeta de archivos. Entonces buscamos el ion sulfato. Entonces vamos a buscar los iones comunes en la naturaleza y buscamos el ion sulfato. Entonces siempre me va a decir cuál es la carga natural del ion sulfato. Mírenlo, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profe, es que el ion sulfato, mire el nombre acá, ¿cierto? El ion sulfato tiene carga
2 negativa. Entonces, para evitarme hacer todos esos balanceos, siempre voy a tener lo natural, lo biológico. Y lo biológico son los aniones y los cationes que se forman naturalmente. Están todos en esta tabla. Tanto de los elementos, ¿cierto? Como ellos participan, como los iones que forman. ¿Estamos de acuerdo? Sean cationes o sean aniones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien, entonces, ¿cuál es la carga que me aporta el ion sulfato? 2 negativo. ¿Estamos o no estamos? Muy bien, entonces, en ese caso, para evitarme hacer el balanceo que aprendimos en el bachillerato, sabemos que, ojo, discúlpenme, pensé que había cogido el borrador, entonces, eso quiere decir que yo siempre voy a saber, esto no se borra, esto hace parte del ion. La carga es 2. Entonces, ¿cuánto me aporta el hierro para neutralizar esta carga del ion? 2 positivo. Entonces, los equivalentes son 2 equivalentes, porque es la carga, el numerito que acompaña a la carga positiva, 2 equivalentes de sulfato de hierro por cada mol de sulfato de hierro. Entonces, chicos, hagamos la siguiente que se llama fosfato de hierro. Ayúdenme a hacer los equivalentes. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? ¿Cuál es la carga natural? ¿Cuál es la carga natural del ion fosfato? Entonces es 3 negativo. Entonces, el ion fosfato me está aportando 3 negativo. Pero ¿cuántos iones o aniones fosfato tengo en la molécula? Tengo 2, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cuánta carga me aporta el hierro en esta molécula para neutralizar estos menos 3 por 2? Entonces, él dice, yo puedo aportar o 2 o 3, ¿cierto? Positivo. En este caso, ¿cuánto aporta él? Para 2, 3. Muy bien. Entonces, 2 positivo para que multiplicado por estos 3 átomos me dé 6 positivo y que este me dé 6 negativo. Entonces, neutraliza la sustancia. Pero a mí en este caso, dime. Una pregunta, entonces el 4 El no 4. tiene ninguna conexión, ninguna interferencia con ese balanceo. ¿Cuál 4? ¿Este? Sí, señora. No, él hace parte de la estructura molecular o de la fórmula molecular del ion. Él Ok. hace parte de la fórmula molecular, es decir, cuántos oxígenos se unen al fósforo para formar el anión o el ion negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Gracias. Listo. Entonces yo siempre les voy a dar la fórmula y lo que ustedes tienen que hallar es la carga. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuánto me está aportando el hierro? ¿Cuántas cargas positivas? 2. Pero tengo O 3. 6. Exacto. No, me está aportando el hierro 2, pero como tengo 3 átomos o 3 hierros, me está aportando 2 por 3. ¿Listo? Entonces, en ese caso me aporta 6 equivalentes de, ojo, fosfato de hierro, ¿cierto? Este por 2 sobre una mol de este fosfato de hierro. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido hasta ahí? Entonces hagamos el siguiente. Entonces volvamos a hacerlo. Empiecen, háganlo ustedes, chicos. Muy bien. ¿Cuánto me aporta el ion sulfato? Van a la tabla y ustedes dicen, profe, él aporta 2 negativo. Entonces, ¿cuánto me está aportando el hierro en esta sal, en esta sustancia, para neutralizar esos 3 iones sulfato? 3 positivo. 3 positivo. Bien, entonces me aporta 3 positivo. Muy bien, entonces, ¿cuántos son los equivalentes? Entonces, igual, tengo 2 átomos, entonces 3 por 2, 6. Entonces los equivalentes son 6 equivalentes de Fe2SO3, ¿cierto? S43 por cada mol del mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Entendido, chicos? Sí, señora. Muy Profe. bien. Señora. Entonces, si ha quedado claro, entremos en acción. Entremos en acción. Ya sabemos calcular el peso molecular, ya sabemos calcular la densidad y ya sabemos cómo extraer la información de los equivalentes. Ojo que los equivalentes es el número de la carga. Entonces, ya con ese puentecito nos vamos a ir a hacer los primeros ejercicios. Entonces,
yo quiero que ustedes se vayan al taller de soluciones que yo les coloqué en la carpeta y escojan el primer ejercicio porque vamos a hacer ejercicios de ellos, de estos para poder hallar. Chicos, antes de que me tenga que ir, ustedes tienen derecho a una asesoría. Puede ser el lunes o el sábado, 2 horas. ¿Cuándo la quieren? ¿Cuándo pueden? Díganme en este momento. ¿Cuándo pueden tener la asesoría? La asesoría es para que despejemos dudas para el parcial. Profe, yo creería que mejor el lunes para que entre todo lo del sábado. ¿Sí me hago entender? Clarísimo que sí, no te preocupes. El lunes, ¿a qué hora, chicos? Yo les voy a decir a qué horas puedo yo, ¿ok? Entonces, el lunes yo podría, chicos, les voy a decir mi disponibilidad el lunes. El sábado podría todo el día, pero el lunes puedo después de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, ustedes me dirán, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hacer, van a coger cualquiera de estos ejercicios. Ojo con lo que les voy a decir, en estos ejercicios solamente va a entrar la teoría de cómo interconvertir entre concentraciones y cómo calcular una concentración. Quiero que cojan cualquier ejercicio de los que están acá. O no, mentiras, hagamos uno. Empecemos con uno que yo les voy a proponer y luego cogemos uno del taller. ¿Listo? Entonces quiero que sepan que al parcial solamente entran los primeros, que no entra nada que tenga que ver después de esta raya, no entra ningún ejercicio, ¿ok? Solamente entran antes de esta raya, ¿ok? Es decir, hasta el 33. Ok, muy bien. Entonces ya pueden, a partir de esta clase, empezar a resolver ese taller. Entonces vamos a hacer, voy a duplicar y voy a borrar lo que no necesite, ¿ok? Chicos, voy a hacer el primer ejercicio, ¿ok? Y díganme, por favor, el lunes a qué horas les gustaría las 2 horas. Pues muchachos, yo diría que 2 a 4, ¿no? ¿No les parece? Como ustedes quieran, chicos. Son ustedes los que deciden, ¿ok? ¿Qué les parece si nos vemos a las 2:30 para que me den a mí el tiempito para almorzar? ¿Sí les Sí, parece? profe. Sí, Listo. profe, a las 2:30. Entonces nos vemos a las 2:30 y podemos hacer la charlita de 2 horas o 1 hora y media o de 2 horas y media, como ustedes lo quieran, ¿listo? Eso se los da el curso, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer el primero y yo voy a poner el primer ejercicio y es muy fácil. Entonces lo primero, ojo, es que podemos tener información para calcular la concentración. Yo quiero recordarles antes de hacer el ejercicio que la concentración de cualquier sustancia, ¿cierto? Es, ojo, una relación entre la cantidad de soluto en el numerador, ¿cierto? Soluto en el numerador versus la cantidad de solución en el denominador. ¿Entendido? ¿Cierto que sí? Esto es solamente un recorderis. Entonces el primer ejercicio que yo les propongo es el siguiente. Siguiente es, por ejemplo, determine, me lo estoy inventando, ¿no? Determine la concentración, y más bien no la concentración, porque sí vamos a encontrarla, pero determine la concentración en, ojo, en unidades, en molaridad, en unidades de molaridad, en molaridad de una solución de NaCl cuya masa de cloruro de sodio es 2,45 gramos y se disuelve en, coloquémosle 500 mililitros de solución. ¿Listo? Entonces me están diciendo, ojo lo que vamos a hacer, siempre lo vamos a hacer de la misma forma, chicos. Lo primero que yo voy a hacer siempre es leer, comprender. Entonces lo primero que tengo que tener para resolver cualquier ejercicio de química, física, biología, matemáticas es comprensión lectora. Eso quiere decir lengua materna, ¿ok? Entonces lo primero que yo voy a leer es a entender qué me están diciendo. Me dice, determine la concentración.
¿cierto? Entonces me están pidiendo que yo calcule la concentración de una solución con esos datos. Es lo primero que me están diciendo, lo primero que tengo que hacer. Entonces, primero leo, entonces me dicen, determine la concentración, ¿ok? Entonces sé que tengo que determinar la concentración y me lo están pidiendo en unidades de molaridad, ¿cierto? Siempre me tienen que decir en qué unidades debo calcular esa concentración. Entonces, en molaridad, ¿listo? Entonces, determine la concentración en molaridad de una solución de NaCl cuya masa de NaCl es 2,45 gramos y se disuelve en 500 mililitros. Yo también hubiera podido decirles, chicos, ojo, si me dicen determine la concentración de una solución y no me hubieran dicho molaridad, entonces en este momentico voy a hacer el ejercicio, les voy a quitar esto, pero saben que eso pertenece al ejercicio. ¿En qué unidades hubiera quedado más fácil determinar la concentración? En porcentaje masa-masa, en porcentaje masa-volumen, en porcentaje volumen-volumen, en molaridad, en equivalentes o en partes por millón. Díganme ustedes, con esos datos, ¿qué les hubiera quedado más fácil? Profe, en porcentaje masa volumen, ¿no? Muy bien, Andrea, dile a tus compañeros por qué dices eso. Y me parece excelente la respuesta. Porque ya nos están dando la unidad de medida. Y se sabe que la Es masa es gramo y el sí, volumen mililitro. así de sencillo. Si a mí no me hubieran dicho eso, yo hubiera dicho, pues lo que más fácil me queda a mí es hallarla en porcentaje masa volumen, es decir, gramos sobre mililitros. Excelente, Andrea, perfecta tu respuesta. Entonces, pero el ejercicio me está atando a una. Entonces yo digo, en molaridad, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre, chicos, es colocar lo que me están pidiendo. Entonces, molaridad. Pero ojo, yo no voy a colocar la M, sino las unidades. Recuerden que esta estrategia es el manejo de las unidades. ¿Cuáles son las unidades de la molaridad? Es decir, las unidades que tengo que llegar. Díganmelas ustedes. Gramos de soluto. Sobre litro. No, gramos no. Moles sobre Mol sobre litros. litro. Moles Eso, sobre muy litro. bien. Mol de soluto, en este caso de NaCl, por cada litro de solución. Y a esto tengo que llegar, a estas unidades, y yo puedo escribir al final esto o esto, indistintamente es igual. Entonces, ahora, ¿qué me está dando el ejercicio para hallar estas unidades? Me está diciendo que tengo 2,45 gramos de soluto, ¿cierto? Y me está diciendo la información de la solución, 500 mililitros de solución, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia, chicos, de cualquier ejercicio de estos, de cualquiera? Ojo con lo que les voy a decir, y si ustedes se aprenden esto, son capaces de solucionar cualquiera. ¿Eso qué quiere decir? Que en el ejercicio me está diciendo que al soluto le cambie las unidades de gramos a mol y que se le convierta las unidades de la solución de mililitros a litros. ¿Ok? Entonces, muy fácil, me está diciendo, solamente coloque las unidades o convierta las unidades de este soluto a moles y convierta las unidades de esta solución a litros. Pues muy fácil, entonces yo digo, ¿cuántos mililitros hay en un litro, chicos? ¿Cuántos mililitros hay en un litro? 1000 mililitros. Muy bien, y eso también tiene que ir en la ficha biográfica. Entonces, lo primero, tengo que 1 litro equivale a 1000 mililitros, ¿cierto? 1 mililitro equivale a 1000 microlitros. Y así sucesivamente todas las formas de interconvertir en volumen, ¿ok? Entonces, yo sé que en 1 litro hay 1000 mililitros. Entonces yo digo, pues muy fácil. La equivalencia es esta que está acá. Entonces yo digo, 1000 mililitros de solución equivalen a 1 litro de solución. Entonces coloco lo que equivale el uno sobre el otro de manera, ¿cómo lo coloco? De manera tal que las unidades que yo tengo que cancelar se cancelen entre el numerador y el denominador. Si está en el numerador, se cancela la del denominador. Entonces siempre las unidades que tengo que cancelar las coloco al lado contrario, donde a mí me convenga, ¿ok? Entonces yo digo, muy fácil, mililitros de solución se cancela con litros de solución y ya me quedó litros de solución en el denominador, que era lo que necesitaba. He terminado el cálculo del denominador, es decir, de la solución. Ahora vamos a hacer el del soluto. Entonces me dan gramos, y yo necesito moles. Entonces aquí, mire, acá lo borré, gramos y acá mililitros.
Entonces me voy al puentecito y el puentecito me dice, si usted tiene gramos, para llegar a moles tiene que necesitar el peso molecular. Ah, entonces necesito el peso molecular. Vamos a hallar el peso molecular del NaCl. Entonces, en este caso, yo se los voy a hacer rápidamente. En este caso, entonces, tengo el peso molecular del sodio. Ustedes después lo verifican. El peso molecular del sodio es 22,9897, ¿cierto? Aquí me equivoqué. Saquen la calculadora, chicos. 22,9798 o 9897 más 35,453. Me van a decir, profe, ¿de dónde sacaste esto? Los pesos atómicos del sodio más el peso atómico del cloro, y esto me da el peso molecular. ¿Cuánto me da esto? 58,44. Exacto, 58,44. No te dio sino 44, no te da una tercera cifra No, decimal. 44,27. Eso, entonces le voy a poner 3 porque es cierto, me dan. Entonces, esto me da gramos de NaCl, chicos, por cada mol, como yo les había dicho. Por cada mol de NaCl. Entonces, este datico, mire que ella me está diciendo, usted pasa de gramos a moles por el peso molecular. Entonces, miren cómo lo voy a utilizar. Entonces, por, ¿cierto? ¿Dónde coloco la unidad de gramos del peso molecular? ¿En el numerador o en el denominador? Miren que acá lo tengo en el numerador. ¿Dónde lo coloco? Denominador. ¿Por qué? Denominador. ¿Por qué? Porque se cancela los gramos del soluto estando en la parte del numerador. Exactamente, por conveniencia, díganlo, profe, por conveniencia los coloco en el denominador para que se cancelen, se eliminen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me traigo el dato de la masa. 58,443 gramos de NaCl o de soluto por cada mol de NaCl o de soluto. Entonces digo, pues muy fácil, ya cancelo gramos con gramos y ya tengo moles en el numerador. He terminado. Chicos, muy complejo el ejercicio. ¿Complejo o no? ¿Qué dicen ustedes? Hola. Profe, lo que yo no entendí fue lo último que hiciste, lo de cancelar y lo de pasarlo para abajo. Muy fácil. Mira que hayas el peso molecular. Acá el puentecito me dice, para pasar de gramos a moles, me sirve el peso molecular, ¿cierto que sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, pues yo tengo que convertir de gramos a moles. Entonces, ¿qué necesito? El peso molecular de X, es decir, del soluto. Si tuviera los gramos de la solución, tendría que tener el peso molecular de la solución, ¿ok? Pero en este caso es del soluto. Entonces, gramos de soluto a moles de soluto. Entonces, ¿qué hago? Calculo el peso molecular del cloro de sodio, que es el soluto. Entonces, el peso molecular me dice que son 58,443 gramos de NaCl por cada mol, por una mol. Entonces, ¿qué hago yo? Mira que acá tengo, ojo, para que lo entiendan mejor, acá tengo los gramos en el numerador y el mol en el denominador. Entonces, ¿qué hago? Utilizo este dato como me convenga, de manera tal que las unidades que yo necesito cancelar me queden en el lado contrario. ¿Entendiste? Entonces yo digo 58,443 gramos de clorosodio corresponden a un mol, pero a mí me conviene colocar los gramos en el denominador porque necesito cancelar los gramos del numerador. Entonces coloco el dato de la masa en el denominador con los gramos, que es lo que necesito cancelar, que corresponde a una mol. Yo puedo colocar esto, si lo quieres ver de otro modo. ¿Listo? Quiere decir 58,443 gramos de NaCl corresponden a un mol. ¿Entendido? ¿Lo entendiste? Sí, profe, sí, ya, gracias. Entonces cancelo y lo importante es llegar a las unidades del numerador. Compañeritos, ahora sí, voy a borrar esto. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0,0838 molaridad. Exacto, compañero. Espérame, yo termino de borrar, que eso siempre se demora. ¿Me repites, por favor? Gracias. Sí, señora. 0,0838 molaridad. 0,08, es decir, Sí, así. sí, 838. Entonces, como dice el compañero José David, yo puedo colocar molaridad o puedo colocar 0,08 mol de soluto por litro de solución
y cualquiera de las dos es correcta. Chicos, ¿muy complejo? ¿Muy complejo o no? Cuéntenme ustedes. ¿Muy complejo o no? Profe, no, pero yo creo que sí sería bueno hacer más ejercicios. Claro, y ustedes los van a hacer. La idea es que hagan ejercicios de esta forma y el lunes complementamos y ya, ¿cierto? Entonces, pero ojo, los cálculos del primer parcial son sencillos, pero tienen que ver con este tema. Ahora, el parcial tiene un porcentaje de teoría y un porcentaje de ejercicios, ¿ok? Para que sepan. Entonces, preocúpense no tanto porque la teoría no es importante, no. En este parcial, una parte del parcial es teoría y una parte del parcial es ejercicios, ¿ok? Muy bien. Entonces, chicos, ya tenemos este. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a duplicarlo y me voy a ir y lo que vamos a hacer es que ya tenemos la molaridad. Nosotros podemos interconvertir molaridad a cualquier otra unidad. Díganme ustedes qué unidad quieren que interconvirtamos. Y lo hacemos. Equivalentes, profe. A equivalentes. Bueno, en el sentido de molaridad, el equivalente es más fácil, ¿cierto? Pero bueno, ya lo cogiste tú, en ese nos vamos, ¿listo? Entonces, en este momento el compañero cogió equivalentes. Entonces, él me dice, profe, pasémoslo no a equivalentes, sino a normalidad, ¿cierto que sí? Aunque en clínica, chicos, aunque en clínica lo que él dijo no es un error. En clínica los médicos, algunos paraclínicos los dan en equivalentes por litro. Y eso se llama normalidad, pero en clínica lo conocen como los equivalentes, y él tiene razón en eso. Entonces él me dice, profe, interconvirtámoslo a equivalentes, es decir, a la normalidad, ¿cierto? Entonces en este momento vamos a vamos a convertir esta molaridad en normalidad. Entonces lo primero es que como voy allá a la normalidad, coloco la normalidad, pero no coloco n, sino las unidades, porque el éxito se trata del manejo de las unidades. Entonces, ¿cuáles son las unidades de normalidad, chicos? Díganme. Equivalente absoluto sobre litros de solución. Entonces, equivalentes, en este caso de cloruro, ¿cierto? De sodio sobre litros de solución. Quiere decir, ojo, que a esto tengo que llegar, a esto tengo que llegar. Entonces, el ejercicio me dice, ojo, ¿me puede dar estos datos? ¿Con estos datos puedo hallar esta concentración? Sí, claro que sí. Pero en este caso vamos a convertir desde lo que ya hallamos. Entonces me dice 0,08 mol de soluto por litro de solución. ¿Por qué no coloco M, que es exactamente igual? Porque no tendría en cuenta las unidades, ¿cierto? No mediría directamente las unidades. Entonces el ejercicio, ¿qué es lo que me está diciendo? Iba a cambiar el colorcito de este. Me está diciendo que convierta las unidades del soluto de mol a equivalente y que, ojo lo que les voy a preguntar, ¿y me está diciendo que tengo que interconvertir esto? ¿O ya está? Ya está. Entonces, no se necesita hacer esto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, lo único que me está diciendo el ejercicio es que pase de mol a equivalentes. Ah, pues muy fácil, chicos. Si me la colocó muy fácil el compañero. ¿Cuántos equivalentes aporta el cloruro de sodio? Díganme ustedes que ya lo saben hacer. ¿Cuántos equivalentes aporta? Este es uno negativo y este es uno positivo. Entonces, ¿cuántos aporta? Uno. Entonces, es un equivalente de soluto por cada mol de soluto, ¿cierto? Entonces, este datico me lo voy a llevar al cálculo de manera tal que me convenga para convertir las unidades. Entonces, siempre por. Entonces, ¿dónde coloco la unidad de mol? ¿Arriba o abajo? Abajo. Muy bien, entonces yo digo, muy fácil, un equivalente de soluto equivale a una mol de soluto. Entonces, cancelo. Mol de soluto con mol de soluto y ya. Chicos, ¿cuándo he terminado el ejercicio? Cuando las unidades del numerador son iguales a lo que necesitaba. Cuando las unidades del denominador son iguales a lo que necesitaba. En este momento ya los tengo. Listo, he terminado el ejercicio. ¿Muy difícil? No. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Nosotros vamos a usar la fórmula empírica de las moles. La De la fórmula mol. empírica del amor. Pues sí, creo que se llama así, que es N igual a masa molar sobre la masa y así, ¿o no?
No, claro, ahí la estás utilizando, ya te la voy a decir. Entonces, terminemos este datico. Esto Ok. sería 0,08, pero ya no sería molar, sino sería normal. O 0,08 equivalentes de soluto por cada litro de solución. Y aquí está la concentración, ¿ok? Ahora la compañerita me dice que si voy a utilizar la fórmula, ¿quién te dijo que esa fórmula se llamaba así? ¿El profesor de química? No, realmente no, pero me acordaba y la busqué en internet y aparecía así, pero no sé. Uy, bueno, en internet, chicos, una recomendación, no busquen mucho en internet. Es preferible que vayan a los videos del canal y busquen cómo se resuelven los ejercicios, tanto para bioquímica, cuando estén en medicina, como para ahorita, ¿ok? En internet hay una cantidad de formas increíbles que les van a enseñar y eso los va a confundir mucho. Ella me dice que si yo puedo utilizar la fórmula de hallar los moles. Yo te voy a contar algo. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos el peso molecular? Peso molecular, y el peso molecular corresponde a gramos, ¿cierto? De X por mol de X, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el peso molecular y los gramos, puedo hallar moles. ¿Qué quiere decir? Los moles de X es igual. Ojo, como está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Este es el peso molecular de X, ¿cierto? Entonces, gramos de X sobre el peso molecular de X me daría mol, ¿cierto? Sin embargo, lo que ella me está diciendo es la ecuación con la cual yo paso de equivalentes, ¿cierto? A moles, ¿cierto que sí? ¿Esa es la que me estás diciendo? Creo que sí. Entonces, muy fácil. Ojo lo que les voy a decir. La molaridad es mol por litro de solución. Y la normalidad es equivalente por litro de solución. Entonces ella me está diciendo que yo podría fácilmente, por medio de esta fórmula, pasar de moles de molaridad a equivalentes. Pues muy fácil, hay una fórmula en internet, ¿cierto? Que es la que ella me está diciendo, con la cual nosotros pasamos y sabemos que si nosotros tenemos esto multiplicado por los equivalentes de la sustancia, de los equivalentes de X, me da la normalidad. Entonces, hay una fórmula en internet que dice que la normalidad es igual a las moles por las equivalentes, ¿cierto? O por el parámetro, que algunas personas lo llaman así, sobre el volumen. ¿Por qué? Mira, yo te voy a explicar por qué ya lo estamos utilizando. Aquí tenemos las moles, aquí tenemos los equivalentes y aquí tenemos el volumen en litros. Entonces, esto que tú estás haciendo acá es utilizar esa formulita que te dan allá. ¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Es exactamente igual. La diferencia es que yo les digo, ojo, ojo, mi recomendación es no utilicen fórmulas. Siempre traten de utilizar la forma de conversión. Es decir, la forma de llegar de una unidad a la otra. Es mucho más fácil. Chicos, muy complejo, muy complejo. Entonces los invito a que hagan los primeros ejercicios. Es decir, a que hagan los ejercicios sencillos del taller. ¿Cuáles son los ejercicios sencillos del taller? Les voy a decir hasta dónde más o menos son los ejercicios sencillos del taller. Hasta que lleguen a tejidos, infecciosa, hasta que lleguen al 15. De el 15 hacia el 1, es decir, del 1 al 15, son ejercicios sencillos. Con todo lo que ustedes vieron aquí en la clase, los pueden hacer. Los invito a que hagan eso y nos vemos el lunes, ¿les parece? A las 2:30, por este mismo canal.